Leemos ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, verso 18, lo siguiente. Libro de Proverbios, en el capítulo 27, verso 18, quien cuida de la higuera, comerá de su fruto. Quien cuida de la higuera, comerá de su fruto. Un principio interesante. El principio es que todo lo que tenemos, pensando en nuestro hogar, en nuestra familia, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad saber protegerlo, cuidarlo. Yo tengo un jardín, si usted no cuida su jardín, crece la maleza y la maleza va a destruir todo lo lindo que usted pueda tener. Eso ocurre en todas las áreas de la vida. Es por eso que municipalidad, en cada suburbio, en cada sector, la basura pasa semanalmente. ¿Por qué razón? Porque basura acumulada en nuestra casa es nocivo, daña, enferma. Así también nuestros matrimonios no son matrimonios saludables de la noche a la mañana. De hecho, si no aplicamos este cuidado, esta atención, todas las relaciones interpersonales se dañan. Porque la convivencia en un hogar, en un matrimonio, es con dos pecadores, con dos personas que tienen serios problemas en su corazón, su orgullo y su egoísmo. La raíz de todos los conflictos conyugales, matrimoniales, radica en estas dos tendencias de nuestro corazón. Y cuando no atendemos, no cuidamos, es por eso que muchas personas, cuando vienen en sus conflictos a una iglesia, a un consejero cristiano, a buscar ayuda, normalmente el consejo no les sirve. ¿Sabes por qué? Porque el consejo bíblico, las enseñanzas de la palabra de Dios, atacan directamente el orgullo y el egoísmo en nuestros corazones. Por ejemplo, ¿qué nos enseña Jesús con respecto a nuestros enemigos? A amarlos. ¿Qué nos enseña en la cultura? ¿Qué nos dictan nuestras emociones? Rechazarle. Es por eso que si te dan en una mejilla, dijo el Señor, pon también la otra. Eso va en contra de mi naturaleza orgullosa y de mi naturaleza egoísta. Es por eso que muchos vienen a las Escrituras o buscan consejeros cristianos o pastores y les enseñan los principios de la palabra de Dios con respecto a la vida conyugal, y es un golpe en sus caras porque es contrario a la inclinación natural, pero el consejo es que debemos cuidar. Permíteme rápidamente hablar sobre pasos esenciales o necesarios en nuestras vidas para hacer mejoras en nuestra relación matrimonial. Los dos pasos que rápidamente quiero hoy que observemos, uno tiene que ver con lo que debemos establecer en nuestras vidas. Y en segundo lugar, lo que debemos evitar. Uno tiene que ver con principios a aplicar y otro tiene que ver con conducta que debemos rechazar o sacar. Es por eso que el proverbio dice, el avisado, ¿qué hace? Ve el peligro y se esconde. Pasos esenciales son necesarios en nuestras vidas para hacer mejoras. En primer lugar, quiero que observes conmigo lo que debemos establecer. Parto de la siguiente declaración. No está en su pantalla, pero parto de esta declaración. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal debe entender que la vida cristiana es un estilo de vida y no una religión. Repito, toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal debe entender que la vida cristiana es un estilo de vida y no una religión. ¿Por qué? Porque una religión la puede practicar cualquier persona. Pero un estilo de vida requiere revisar nuestros patrones de conducta pasado e implementar conceptos y valores que antes no teníamos. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, y eso requiere valores y principios en su vida. Quien viene a una iglesia, escucha las enseñanzas y se mantiene escuchando, oyendo las enseñanzas, pero no se produce ese cambio espiritual en su vida, entrará en un tiempo de conflicto, porque sentirá demandas, sentirá
que se les está enseñando cómo debe vivir. Y como no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no tiene los recursos necesarios para entender el mensaje. Es por eso que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, oye un discurso, oye una enseñanza, pero detrás de esa enseñanza es incapaz de oír la voz de Dios a su vida. Es como cuando estamos escuchando que alguien habla y esa persona que habla es nuestra madre. Usted puede escuchar esa voz de esa mujer comentando, diciendo cosas, pero cuando usted se da cuenta que esa mujer que está hablando es su madre, inmediatamente se produce ¿qué cosa? Una conexión porque usted sabe quién está hablando. Y no una religión. Por lo tanto, cuando uno se convierte a Cristo, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador personal, debe necesariamente aplicar valores cristianos a la vida. Lo que debemos hacer en primer lugar es aplicar valores cristianos a la vida. El Salmo 119, verso 33 dice lo siguiente: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Aquí hay un corazón que le dice a Dios, tengo mi disposición para conocer tu palabra, para conocer tu verdad. Y cuando la conozca, quiero vivir de acuerdo a esa verdad. Solamente un corazón que ha recibido a Cristo como su Salvador personal está preparado, capacitado para responder en obediencia a la palabra de Dios. El salmista que le dice entonces, enséñame. Aplicar valores cristianos a la vida. Los valores cristianos que encontramos en la palabra de Dios son verdades que extraemos de la Biblia y las aplicamos a nuestro diario vivir como principios de vida. Vivimos en Australia. Australia tiene sus valores de integridad, de igualdad, etc. El cristianismo también tiene valores, pero estos valores no provienen de la cultura, no provienen de la historia. Estos valores provienen del consejo de la palabra de Dios. Y cuando yo me convierto, debo decidir vivir ahora mi vida, como lo hemos dicho en otras clases, ya no por emociones, ya no por sentimientos, sino ahora queremos vivir nuestra vida cristiana con valores. Y estos valores debemos aprenderlos, debemos conocerlos. Los valores son verdades que extraemos de la palabra de Dios y los aplicamos a nuestras vidas como principios de vida. Son, por así decirlo, como un mapa que nos ayuda en nuestra carretera. El Salmo 119, verso 105, usted lo conoce, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Logras ver, entonces, lo primero, lo que debemos establecer, que debemos vivir nuestra vida cristiana. Debemos vivir nuestra vida conyugal, ¿basada en qué? En principios, en valores cristianos que debemos aplicar a la Biblia. Una vez que conocemos estos valores, debemos también establecer prioridades en la vida. Una es conocer los valores, es decir, voy a vivir ahora de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Escúcheme bien, obedecer los principios de la palabra de Dios se asegura bendición en la vida. Dios se lo dijo a la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 28, obediencia trae consigo bendición, desobediencia trae consigo disciplina divina. Si usted quiere vivir honrando a Dios, debe obedecer valores, principios de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, debe establecer prioridades en la vida. En Mateo capítulo 6, verso 33, es un texto que conocemos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay un principio importante que enseña Jesús a los ciudadanos del reino de los cielos, que debemos vivir buscando hacer la voluntad de Dios. Prioridades. Las prioridades tienen que ver con aquellas cosas, escúcheme bien, que tienen preferencia, importancia sobre otras. Cuando usted recibe a Cristo, está capacitado para aplicar valores cristianos a la vida y para establecer prioridades en la vida que son correctas. Mire conmigo, tengo una frase que quiero que observes. Tus prioridades
no son tus ideales. Las nobles aspiraciones que queremos o deseamos tener pueden ser muy nobles, pero para algunos son utopía, porque son solamente sueños y no son realidad. Tus prioridades no son tus ideales, sino a lo que realmente le dedicas tu tiempo. Alguien dijo que prioridad se deletrea con la palabra tiempo. Querido, Dios no es su prioridad si usted no le dedica ¿qué cosa? Tiempo. Su familia, sus hijos, su hogar, su iglesia, etc. No pueden ser su prioridad si usted no le dedica a ellos prioridad en su vida, ya que prioridad se deletrea con la palabra tiempo. Después de Dios, ya lo hemos dicho, pero necesitamos en este segundo punto establecer prioridades. Después de Dios, mi siguiente prioridad, ¿quién es? Mi cónyuge. Después de Dios, mi siguiente prioridad es mi cónyuge. Si su cónyuge no es más importante, escúcheme bien, que sus hijos, que sus amigos, que su trabajo, que su iglesia, que su ministerio, usted tiene un matrimonio no saludable. Usted tiene un problema en su hogar. Si mi cónyuge no es más importante que mis hijos, que mi trabajo, que mi ministerio, que mi iglesia, que su matrimonio, usted no tiene un matrimonio saludable. Algo está mal. Porque a la luz de las palabras de Dios, después de Dios, ¿quién es su prioridad? ¿Quién es? Acá en Australia existe, y como alrededor del mundo, lo hemos observado, matrimonios ensamblados. ¿Qué significa eso? Que ya vienen ¿con quién? Con hijos atrás. Y cuando se establece la nueva relación, la tendencia normal y natural, ¿cuál es? De cualquier cónyuge, de cualquier padre, de cualquier madre, ¿cuál es? Proteger primero a su hijo. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 22, y vamos a saltar al verso 25. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Escuche esto. Una buena intención con una mala definición no producen un buen resultado. Sumisión no es subyugación, no es obediencia a ciega. Dios le dice a la esposa que esté sujeta a su esposo. No le dice obedece en todo, pero sí le dice a los hijos obedeced a vuestros padres. Usted debe entender qué significa sujeción, sumisión, que tiene que ver con reconocer la autoridad de su esposo como cabeza en su hogar. Dios lo dice en su palabra. Dios es Padre, es cabeza, Cristo es cabeza de la iglesia, como el varón es cabeza de la mujer. Hay una cadena de autoridad y de responsabilidad delante de Dios. Pero ser cabeza no significa autoritarismo. Es autoridad, pero no autoritarismo. ¿Qué quiero decir con esto? Una buena intención con una mala definición no producen buenos resultados. Dios dice acá que tu prioridad es reconocer que Él se sienta que es importante, que es rey, que es cabeza del lugar, aunque tú tengas que ayudarle en muchas áreas. Él debe sentir que para ti, Él es la persona más importante en la tierra. Pero cuando Él siente que es más importante tu trabajo, tus hijos, no estoy diciendo, la Biblia no dice, deja a un lado tus hijos, jamás. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Nos enfrentamos contra cultura, principios bíblicos, valores cristianos, con nuestro proceder, nuestra historia, nuestro mundo. Y dice que estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Ahora, este principio Jesús lo aprendió, lo aplicó hacia el Padre. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra fue conforme a ¿qué? A los planes del Padre. Ahora, que el Hijo se subordinara, estuviese sujeto al Padre, ¿lo hace inferior que el Padre? En ninguna manera. Tampoco esta responsabilidad, este rol de una mujer, le hace inferior a Él. En ninguna manera. Y de hecho es el cristianismo
que históricamente ha elevado el nivel de autoridad, el nivel de importancia de la mujer. Un pensador griego, usted sabe que la mayor filosofía proviene ¿de dónde? De los griegos. Decía, la mujer tiene el cabello largo para ser controlada como se controla una bestia. Ese era el pensamiento que se tenía acerca de quién, de la mujer. Usted lo verá hasta el día de hoy en las culturas orientales. El hombre camina solo adelante y la mujer va atrás, jamás va a su lado. Pero ¿qué dice el cristianismo acerca de la mujer? No hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Ante los ojos de Dios somos ¿qué? Completamente iguales. Ahora, el hijo es igual que el padre, pero tiene funciones diferentes. Lo mismo que la mujer en el hogar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Este es un mandato y me llama la atención que al no ser en la exhortación de Tito a las ancianas, mujeres mayores, que enseñen a amar a sus maridos, a los matrimonios más jóvenes, no encuentro un mandato directo a la mujer, ama a tu esposo, ama a tu marido, como se le dice al hombre que debe amar. ¿Sabe por qué? Porque intrínsecamente la mujer ama. Tiene esa naturaleza, tiene esa capacidad de comunicar y proyectar amor. No el hombre. El hombre necesita mostrar y aprender a amar. Es por eso que Dios le dice que debemos amar a nuestras mujeres, a nuestra esposa. La medida de comparación, ¿cuál es? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo debemos amar? Entonces yo a veces me pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Ser sujeto a alguien o amar como Cristo amó? Porque vivimos diciendo, claro, a mí me piden que yo me sujete a Él. Pero amar como Cristo amó no es fácil. Porque requiere morir al yo. ¿Qué le dijo Jesús al Padre en Getsemaní? No se haga mi voluntad. Se rompe, se quebranta el yo. Es por eso que Pedro dice, vivid con ellas. ¿Cómo? Sabiamente. Y vivir con ellas sabiamente no significa que yo conozco Biblia, porque usted puede saber mucha Biblia y vivir mal. Vemos en segundo lugar establecer principios en nuestras vidas y establecer también prioridades. Hemos dicho en primer lugar, estamos hablando sobre lo que debemos establecer, aplicar valores cristianos a la vida, establecer prioridades en la vida. En tercer lugar, tomar decisiones sabias y firmes. Podemos tomar decisiones y nuestras decisiones no ser sabias, pero pueden ser firmes. ¿Me explico? Puedo decir no y tomé la decisión que no, pero no significa que esa decisión sea sabia. Entonces el principio es, dice el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las decisiones son las elecciones de la vida, el camino que tomamos frente a las cosas. Estas pueden ser tomadas para nuestro beneficio personal o tomar decisiones para la gloria de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 31, usted lo conoce. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿qué? Como para la gloria de Dios. Pregunta, ¿qué significa hacer las cosas para la gloria de Dios? En mi país, en las iglesias evangélicas, se cree que la gloria a Dios es ponerse de pie, levantar los brazos y decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Alguien canta, alguien ora, alguien lee un versículo, la congregación se levanta porque están glorificando a Dios. Escúcheme bien, glorificar a Dios tiene que ver con una vida que se vive en sabiduría, agradando lo que Dios dice o haciendo lo que Dios dice. En Juan capítulo 17, versos 4 y 5, Jesús ora al Padre y le dice así, Padre, yo te he glorificado. ¿Cómo glorificó el Hijo al Padre? Cumpliendo la voluntad de su Padre.
Jesús dijo, las palabras que yo hablo no son mías, son las que recibí de mi Padre. Jesús dijo, mi comida y mi bebida, ¿cuál es? Es hacer la voluntad de mi Padre. Yo y el Padre uno solo somos y trabajamos. El Padre y yo trabajamos juntos para que nuestra propia satisfacción, si cuando busco hacer las cosas para mi propia satisfacción, mi propio interés, tengo un problema en mi vida. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 15. Libro de Romanos, en el capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto golpea mi orgullo. Porque hoy vamos a comer, vamos a disfrutar. Y yo siempre quiero que me den el plato más grande, o que me atiendan primero, o sentarme siempre en este lugar. ¿Qué dice el texto? Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo. Cuando tomamos decisiones sabias y firmes, vamos pensando en primer lugar en la otra persona, en la vida conyugal. Las decisiones que usted toma deben ser decisiones que agraden también a su prójimo en lo que es, o a su cónyuge, en lo que es bueno, ¿para qué? Para la necesaria edificación. Presta atención a esta leyenda. Casados. Una decisión importante en la vida es que después de tu relación con Dios, la relación más importante en esta tierra es tu cónyuge. Si él o ella no es más importante que sus padres, sus hijos, su trabajo, su iglesia, sus amigos, su matrimonio, no es saludable y algo anda mal. Hemos visto en primer lugar cosas que nosotros debemos establecer en nuestras vidas. Aplicar valores cristianos, establecer prioridades y cuando nos enfrentamos a las decisiones, tomar decisiones que sean sabias y que sean también firmes. Como por ejemplo, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Decisiones firmes. No nos vamos a acostar jamás sin antes haber orado el uno con el otro. Decisiones firmes. No me voy a dormir hasta que no solucionemos o por lo menos arreglemos un poco nuestro enojo. Que no gane Satanás lugar en nuestras vidas. Tal vez si no llegamos a un acuerdo, la decisión saludable es vamos a detenernos, vamos a calmarnos, vamos a tomar aire y vamos a retomar la conversación en 1 o 2 días más. Pero cuando yo quiero imponer mi criterio, mi idea, por sobre el de él o el de ella, tenga cuidado, tomemos decisiones sabias. Pero es que estas decisiones sean firmes. Siempre busquen su decisión. Un consejo de la palabra de Dios. Siempre lo va a encontrar. Escúchame bien. Todo matrimonio tiene solución. Todo problema matrimonial tiene solución bíblica. El problema es que muchas veces la solución bíblica no es lo que yo estoy buscando o no es lo que yo quiero. ¿Lo tiene? Es por eso que en ese punto lo rechazamos. Veamos, avancemos un poquito más. Lo que debemos ahora evitar. ¿Qué debemos evitar? Los enemigos de la relación matrimonial que son destructivos. Lo que nosotros debemos evitar. En primer lugar, ¿qué debemos evitar en un matrimonio? La rutina. La rutina. Toda relación, sin duda alguna, incluye rutinas. Las rutinas son necesarias. El baño, el vestirse, la higiene, la ruta al trabajo. Esas rutinas son necesarias. Pero, aunque todas las relaciones incluyen rutinas necesarias, es destructivo desarrollar su vida conyugal de forma aburrida, sin desafíos y rutinaria. Normalmente nuestra vida es nos levantamos al trabajo y del trabajo a la casa un día, el otro día es exactamente lo mismo. Son rutinas necesarias, pero cuando la rutina entra en la vida matrimonial y perdemos la capacidad de sorprender,
Perdemos la capacidad de estimular, de recrearnos. Algo está mal. La rutina arruina los hogares. No nos casamos solo para trabajar y no tomar tiempo, por ejemplo, de vacaciones, tener actividades recreativas, salir juntos. Es importante que un matrimonio, que una pareja salgan juntos. Pero como nos acostumbramos a una vida rutinaria, ¿por qué razón? Porque la rutina produce estrés. Y el estrés es madre o padre de todas las demás enfermedades, ansiedades, frustraciones, etc. Aprendan a salir juntos, a compartir. Yo sé que a veces cuando los niños son pequeños es mucho más difícil o el presupuesto no lo permite. No necesitas una gran inversión de dinero, sino que necesitas sorprender de forma diferente. Salgan juntos. A veces el matrimonio se acostumbra, sí, él o ella ya se fue a trabajar y allá se le pasa el día. Y así van los días, los años, y los cónyuges se acostumbran a ese distanciamiento. Ahora, una pregunta, ¿cómo es posible creer que nos vamos a acercar en nuestra relación si permanentemente estamos distanciados? No pierda la capacidad de sorprender a su gente, a su cónyuge. Si perdemos cosas que son importantes, por ejemplo, como los cariños, los abrazos, los besos, si eso desaparece de la relación, esta va a comenzar a convertirse en una rutina. No está malo si de vez en cuando, si están sentados juntos, usted le da un abrazo, le toma la mano. Varones, no otra parte del cuerpo, donde no lo veamos. Pero no pierda la oportunidad de ¿qué? Sorprender a su cónyuge. ¿Por qué creer que personas que que se alejan, que se distancian, que la rutina los separa, los va a unir? Evite eso. Segundo lugar, evita algo muy importante, el maltrato. Evita el maltrato. Segundo lugar, el maltrato es el trato irrespetuoso que produce agravio en otros. El maltrato es ese trato irrespetuoso que produce agravio en otros. El maltrato, el desprecio, la violencia son comportamientos pecaminosos y hechos destructivos que impiden la relación conyugal, que impiden que ésta se desarrolle con respeto y con normalidad. Es imposible que se desarrolle una relación matrimonial saludable cuando existen gritos, maltratos, agresiones verbales, indiferencia, incomunicación, agresión, abuso, violencia. Esas reacciones carnales están prohibidas por Dios. Estos son enemigos que hay que vencer. No hay opción en esto. Aunque usted diga, mi temperamento es colérico, o que diga, o alguien diga es que es de mecha corta, que se enciende de nada. La violencia verbal nunca debe ser parte del proceder y de la mentalidad de los cristianos. La violencia verbal nunca debe ser parte del proceder y la mentalidad de los cristianos. Pero la heredamos, la aprendemos, la vemos y la continuamos. ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 4, verso 29. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ninguna. ¿Qué significa la palabra ninguna? ¿Qué significa? Nada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero cuando nos enojamos sale la ira, sale la descalificación, la crítica, las malas palabras. ¿Qué dice la Escritura? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no, esa palabra si no, ¿qué significa? Es un nexo de contraste. ¿Qué dice? Por el contrario. ¿Qué palabras deben salir? La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero a veces hay cónyuges que todas sus conversaciones crítica, 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 crítica.
Eso es prohibido por Dios. Usted está dañando su hogar. A veces jugamos a roles en las conversaciones. Uno de los roles que yo cometí fue el profesor, que creo que mi hija, mi esposa es mi hija o mi alumno, y siempre estoy enseñando, y siempre estoy dando la cátedra, y siempre le estoy diciendo, no es mi hija. A veces juego al psicólogo. Y como psicólogo comienzo, tú lo haces por esto, tú lo dices por aquello. Y comenzamos a descubrir por qué me dijo lo que me dijo, sin entenderle realmente. Y finalmente jugamos al juez. Y como juez establecemos ¿qué cosa? Un veredicto que no me corresponde. ¿Por qué? Porque damos lugar a palabras que son corrompidas en nosotros. Por el contrario, deben salir las buenas, las necesarias para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, no es fácil. Cuando estamos enojados, pretender decir una palabra que le bendiga, que le traiga ánimo, no es fácil. Es por eso que Proverbios dice, el que las muchas palabras, no falta pecado, pero el que refrena su lengua, aun el necio cuando calla, es contado como sabio. Y pensaba, si Santiago también dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, si yo recibo esa exhortación que debo controlar esa área en mi vida, si Dios me dice, debes controlarlo, significa que sí podemos hacerlo. Cuando una persona no puede controlarse, cuando hay desequilibrio emocional, cuando algo no está funcionando bien mentalmente, cuando hay ese descontrol mental, esa persona no solo necesita orar y ayunar, esa persona que necesita ayuda profesional. Debe buscar ayuda, porque hay algo que no está funcionando bien, porque tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios, tiene el poder de Dios, tiene la enseñanza de Dios, pero no tiene el control. Algo está mal. Algo está funcionando mal. No hay opción en esto. No debemos actuar así porque no debemos actuar así porque Dios exige que sus hijos vivan de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra. Este mandato incluye tener cuidado con palabras destructivas, al atacar continuamente, y a veces, escúcheme bien, en la relación, cuando ya medio conocemos al cónyuge, tenemos un arsenal que es herir a la otra persona. Y ya nos hacemos expertos en saber qué cosas para herir a su cónyuge. Queridos, cuando amamos, ¿intentamos herir a la otra persona? ¿Qué intentamos hacer? Buscar su bien. Debemos saber atacar los problemas, no a las personas. Pero cuando atacamos la persona, no solucionamos el problema. Los conflictos no son malos, son parte de la vida conyugal. ¿Por qué? Los conflictos son sencillamente choques ¿de qué? De ideas, de intereses, de gustos, pensamientos, formación. Son parte de la vida, ahí están. Están ahí. El problema no es tener problemas. Los conflictos no son malos, son parte de la vida. Mientras más diferentes sean los cónyuges, más problemas van a tener. Yo sé que los polos opuestos son los que se atraen. Pero mientras más diferencias hay con su cónyuge, más problemas van a haber. Ahora, en muchos es más saludable casarse con personas lo más parecido a nosotros posible en valores, en convicciones. Pero cuando no es así, ¿qué nos toca hacer? Queridos, cuando Dios no hace el milagro en la vida de las personas, nos toca trabajar más duro. Yo conozco matrimonios que, como la caricatura, Tom y Jerry, así se llevaban sin Cristo. Vinieron a Cristo, ambos cambiaron
Y Dios hizo el milagro increíble. Dios hizo el milagro. Pero ¿qué pasa cuando Dios no hace el milagro? Nos toca trabajar más duro. Nos toca mayor disciplina. Pablo le pidió al Señor, quítame este aguijón, quítame esta enfermedad. ¿Qué le dijo Dios? Bástate en mi gracia. Le dice, aprende a depender de la gracia. Cuando Dios no hace el milagro en aquel que es un alcohólico, le va a tocar buscar ayuda y trabajar más duro. Pero no se puede quedar en ese estado. ¿Lo tiene? Recuerde, los conflictos no destruyen la relación matrimonial, sino la falta de capacidad para saber enfrentarlos. Los conflictos tienen que existir, son parte de la vida, pero la falta de capacidad de darle soluciones bíblicas, ese es el gran problema que tenemos. ¿Lo tiene? Dios no nos llama y nos exime de problemas. Nos da los recursos necesarios, queridos. ¿Cuántas personas se necesitan para comenzar una guerra? 2. ¿Y para que se termine? Que uno de ellos decida, no más, no más. El maltrato, el irrespeto, el desprecio, es parte del proceder de personas que no han aprendido a apoyarse mutuamente. Les he dicho antes, grábelo en su mente, una mala actitud frente a una mala reacción produce una mala acción. ¿Lo tiene? Si yo demando en prepotencia y la otra persona me contesta de la misma forma o peor, esa doble acción no van a producir una buena reacción. La mayor presencia de los conflictos no significa un impedimento en una relación saludable, sino significa que nos va a tocar trabajar más duro y buscar en dónde, en la palabra de Dios, ¿qué cosa? Establecer valores, establecer prioridades y sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra. Los principios bíblicos, escúchame bien, son iguales en todas las culturas, porque no cambian. Fueron aplicables en el pasado, lo son hoy y lo serán en el mañana, porque las verdades de Dios no cambian. Es por eso que son verdades permanentes. Los principios bíblicos son iguales en todas las culturas. El problema para muchos es que se acostumbraron a solucionar sus problemas culturalmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? A mi manera y no a la manera de Dios. ¿Qué debemos evitar? Rápidamente, hemos dicho, en primer lugar, que debemos evitar la rutina, el maltrato. En tercer lugar, debemos evitar el desconocimiento, es decir, la ignorancia. La ignorancia. Nadie puede hacer bien algo que no conoce. Nadie puede hacer bien algo que no conoce. El desconocimiento, la ignorancia de cómo somos, cómo funcionamos, mis responsabilidades, lo que debo y no debo hacer, aunque tenga las mejores intenciones, si no tengo el conocimiento, lo más seguro es que voy a cometer un error. No sé si a usted le pasó, a mí siempre me gustó armar cosas, pero lo que nunca me gustaba era seguir las instrucciones. Nadie puede practicar algo nuevo si nunca lo ha aprendido. Ahora eres creyente, pero eso no significa que ya como eres creyente vas a hacer las cosas bien, si aunque las ignoras. Entonces debemos tener clases como estas. Toda iglesia debe tener clases que enseñen a sus miembros cómo vivir la vida matrimonial, cómo ser buenos padres, cómo crear valores espirituales en la vida, enseñar al pueblo del Señor. Es por eso que tenemos un curso de discipulado y le decimos continuamente, tome el curso de discipulado. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo, pero hay creyentes que siguen avanzando y nunca tienen esa base en su vida. ¿Qué ocurre cuando comenzamos a construir sobre una mala base?
¿Qué ocurre? Muchos de nuestros terrenos acá en Australia, las casas se abren porque tienen un movimiento de tierra impresionante. ¿Por qué? Porque las bases no son buenas. El matrimonio es un cambio anunciado. La gente no lo quiere admitir, pero es un cambio tremendo. De vivir solo, de hacer lo que uno quiere, a vivir ahora acompañado de otra persona es un cambio. Ya casado, los cambios, las cosas deben ser discutidas entre dos personas, a diferencia de lo que hacíamos antes. A mí me costó aprenderlo. Yo les he dicho, me casé y ya inmediatamente quería hacer las cosas como yo las venía haciendo. Y ahí tenía a mi esposa. A veces yo llegaba a la 1:30, después de estar con personas, aconsejando, y mi esposa llorando sola, preocupada porque no sabía si me había pasado algo o no en un país desconocido. Entonces yo descubrí que todo tiene su tiempo. Yo sé que hay momentos de emergencias, pero las palabras más importantes que Dios nos ha dado para protegernos son sí y no. Y a veces a muchas personas tenemos que decirle, hoy no, porque yo debo cuidar la vida de mi hogar. Se me fue el tiempo, vamos a terminar acá, vamos a suspendernos acá y vamos a... cierro el punto nada más. 2 cositas importantes. Dentro de la ignorancia, el desconocimiento de cuán diferentes somos. Queridos, ¿por qué cuando nos casamos, el hombre se casa con una figura, con una mujer hermosa, aunque sea ante sus ojos, es hermosa, y le ama, y hay atracción, y hay química, y hay sensualidad de por medio porque es mujer, y eso es lo que atrae. Pero no nos olvidemos que así como por fuera es mujer, por dentro también lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos equivocamos si creemos que ellas van a seguir mi lógica, mi forma de pensar, como si fuese un hombre. Lo mismo es con ustedes, hermanas. Su cónyuge, su esposo, no piensa como usted. Tiene limitaciones. Tú tienes una capacidad de percepción de ambos hemisferios cerebrales. El hombre no lo tiene. A nosotros se nos necesita explicarnos casi con dibujitos, porque no tenemos esa capacidad de poder percibir esas imágenes, mientras ustedes las entienden. Es por eso que les gustan las novelas de romance, las historias de amor, porque tienen en su naturaleza ¿qué? Esa capacidad de perfección. A un hombre le dice, mira mi amor, quiero que vayamos a ver una película de romance. ¿Por qué? Porque a nosotros ¿qué nos gusta? Lamentablemente la acción, los balazos, sangre, deportes, actividades. Entonces, usted dice, no lo entiendo todo el tiempo, deporte. Es porque es su forma de pensar. Somos diferentes. Cierro con esto. El hombre es más monofuncional. Hace una cosa a la vez bien, no 2. Mujeres pueden hacer 3, 4 cosas a la vez. Y eso debemos entenderlo, porque somos diferentes. Ahora, el hombre piensa más lógicamente, pero eso no significa que es más importante que la otra percepción que no vemos. ¿Por qué? Debemos entender el desconocimiento y finalmente el desconocimiento de cómo desarrollar una relación matrimonial saludable es un problema. No es suficiente que usted diga, yo sé que mi rol es este, y el rol de él este es aquello. Hay muchos más valores, hay muchos más principios, hay muchas cosas que debemos evitar en nuestra relación matrimonial. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por lo que hoy hemos considerado. Te pido, Señor, que tú añadas tu bendición a lo que hemos tratado en el día de hoy. Te agradezco por mis hermanos presentes y oramos, Señor, para que estos principios, estas consideraciones, podamos aplicarlas a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.